cerramos con el FMI ayer, 20.000 millones, aparentemente, no tenemos muy bien claro. Pero ¿saben en qué me basé para traerles el pacto Roca-Runciman? Que lo habíamos adelantado la última vez, pero no está muy claro, vieron las formas, la entrega en la actualidad, ¿no? Del préstamo el monto, unos te dicen es esto, otros te dicen es otra cosa, otros dicen, bueno, vienen cuotas, viene ahí, vienen... Entonces digo, bueno, vamos a analizar en el pasado qué cosa rara, es decir, qué cláusulas secretas que el común de la gente como nosotros, que no pagan criptomonedas, que no creo que recibamos un pesito, $1 del fondo, que pagamos con la cuenta DNI, ¿no? Los días de descuento. Claro, que buscamos, 40 vamos, ¿no? Así que tratamos de cuidarla un poco. El tema es esas cláusulas secretas, ¿no? El pacto Roca-Runciman mantuvo muchas cláusulas secretas que hoy las conocemos por el paso de la historia, ¿no? Pero vamos a ponernos en sintonía. Me tengo que ir hasta 1929, ¿sí? Casi 100 años atrás. Estamos ahí el crack financiero del 30, que comienza en el 29, explota en el 30. El crack financiero es que la bolsa de Nueva York cae. Si caía en ese momento la bolsa de Nueva York, caía prácticamente toda la economía de los países emergentes como éramos nosotros. Es decir, ¿de qué vivía la Argentina de aquel entonces? No veíamos la soja. No, la soja es un transgénico nuevo. Claro. No tan nuevo, ya tiene como 50 años, ¿no? Pero qué lindo me escucho con estos auriculares. ¿De quiénes son? Míos. Bueno, les decía, ¿de qué vivía la Argentina? De la exportación de carne. Ok. ¿Sí? Entonces, se había inventado el frigorífico, ¿sí? A principios del siglo XX, que cambió mucho el tema de el transporte de la carne, sobre todo. La podías mantener fresca y podías transportar en grandes barcos frigoríficos la carne hacia... ¿Quién es nuestro principal comprador? Inglaterra. ¿Sí? Crack financiero del 30, ¿no? Les decía, se caen las bolsas, cae la bolsa de Nueva York, cae la economía del mundo, básicamente. Ahí nosotros en la Argentina quedamos afuera de lo que se llamaba el Pacto de Ottawa. Ottawa es la capital de Canadá. ¿Qué es el Pacto de Ottawa? Donde Inglaterra es patrón de las materias primas, patrón de la economía, y dice, bueno, a ver, a los que yo les compro, y mis colonias, vamos a hablar con mis colonias. Mis colonias, yo me quiero asegurar la platita, dice Inglaterra. Entonces, a partir de ahora, mis colonias me venden y me compran solamente a mí, porque por algo son colonias. Claro. No, vamos a un monopolio entre... Decisión de negocios. Y Argentina, ¿sí? Ve esta beta y fue como un perrito faldero, quedó afuera de lo de Ottawa, pero como los ingleses vieron esto, son fáciles, dijeron, y ahora voy a decir por qué son fáciles, ¿no? Porque quiero decir toda la Argentina fácil. Dijeron, bueno, agarremos a esto, que tienen buena carne, están desesperados por dólares. ¿Cuándo no? Por libras. No importa cuándo escuches esto. Están desesperados. Bueno, ¿qué pasó? Ahora me traslado a la Argentina. Bueno, el crack financiero pega. Pero nosotros entramos en la década infame. ¿Sí? Hipólito Yrigoyen había sido reelecto en el año 21. Reelecto no, había un periodo que fue presidente, donde asciende el voto popular, las masas populares empiezan a tener voz y voto, pero las masas populares de repente ven que gana Alvear, el ala radical conservadora. Entonces Yrigoyen aplaude, bien, gracias, volvimos a ser conservadores. Cuando termina el mandato Alvear, aparece otra vez Hipólito Yrigoyen, e Hipólito Yrigoyen arrasa en esas elecciones. Pero como tenemos un quilombo financiero con el crack del 30, no tenemos manera de afrontar ciertos pagos en lo que tenía que ver con la Argentina de entonces, y como Yrigoyen era popular, lo popular cuando vos tenés crisis económica es mala palabra, porque dice, no, ¿cómo vamos a poner plata acá? ¿Qué hacemos? Cualquier parecido con la realidad, con la actualidad, perdón, cerca, ¿no? Es pura coincidencia, ¿no? Porque esos discursos como ya los conozco. Totalmente. Yrigoyen muere encima, la figura popular, ¿no? Cuando la UCR era popular, estamos hablando. Que la UCR tiene sus divisiones, pues está la UCR de Yrigoyen, está la UCR de Alvear, y está la UCR de Agustín P. Justo. La UCR conservadora, ¿sí? ¿Quién es Agustín P. Justo? P por el segundo nombre. Sí, como Juan B. Justo. Claro, Justo participa del golpe de Yrigoyen, es radical pero tranza con un ala del ejército, tiene rango del ejército, aparecen figuras conservadoras que estuvieron guardadas durante la época de Yrigoyen, pero siempre latentes, ¿no? De origen radical también Agustín Justo, y es una alianza, tiene que hacer una alianza con los conservadores. ¿Quién es la figura conservadora? Julito Argentino Roca. ¿Por qué digo Julito? Porque es el hijo de Julio Argentino Roca.
que según la biografía de Félix Luna, Julito se la gastaba toda en partidas de póker, en alcohol, como que no era un buen partido Julito Argentino Pascual Roca. Se llama así, Julito Argentino Pascual Roca. No era, pero bueno, era el hijo de Julio Argentino Roca, figura conservadora. Dentro de las primeras, estamos en matecito mientras tanto, las primeras cositas que hubiesen hecho retorcer en la tumba a Alem, dentro de sus principios radicales, cuando fundan el partido, que representaba a los que menos tenían, que representaba al pueblo, a las luchas populares, al levantamiento de los trabajadores. Totalmente, don Leandro ya se volvió a pegar otro tiro. Oh, mirá lo que dije. Perdón, no quise decir eso, pero una metáfora de decir, bueno, algunos dicen se remueven la tumba. Sí. Bueno, la cuestión es que Agustín Justo, vamos a hacer un golpe de Estado, ya que estamos, ¿no? Porque estos radicales populares no pueden gobernar nunca, con crisis económica en el medio. ¿Pero por qué hacen un golpe de Estado? Porque Irigoyen se oponía. Irigoyen es un tipo proteccionista, se opone a hacer tranzas o negocios con países de afuera. Él apuesta a un mercado interno, él apuesta a tratar de levantar la economía con lo que tenemos y sobre todo con los frigoríficos nacionales que no estaban mal parados en el mundo. Los frigoríficos nacionales, que eran el 15% del mercado vacuno de aquel entonces, no eran de mala calidad. Entonces él dice, bueno, yo quiero apostar a los míos. El 85% restante era inglés. Eran la Swift, por ejemplo, ¿no? Que dominaba, tenía prácticamente un monopolio. Entonces, claro, se empieza a pelear con los conservadores y como molestaba a Irigoyen, estaba grande, estaba viejito, estaba ya deteriorado de salud, un golpe de Estado, lo mandan a la isla Martín García, donde estuvimos hace poco. Estuvimos el verano pasado. Bueno, ahí estuvo preso, la pasó muy mal de salud, Irigoyen, prácticamente se muere, no se muere en Martín García, pero su salud se deteriora más y muere al tiempito que lo devuelven así como un paquete, lamentablemente, a Buenos Aires. Entonces, claro, no está Irigoyen. ¿Quién es el hombre fuerte? Era Alvear. Pero se lo ponen a Alvear. Alvear es proscripto, por los mismos radicales, por Agustín Justo. Si Alvear era conserva, radical conservador, Agustín Justo era 10 veces más conservador. A la derecha de la pared. Golpe de Estado, José Félix Uriburu, primer golpe de Estado. ¿Quién se lo hacen? A Irigoyen. José Félix Uriburu viene a normalizar, entre comillas, porque todas las dictaduras eran normalizadoras, de un frente, de acomodar un poco la situación, de pedir guita afuera, dársela a los terratenientes, etcétera. Todo así, ¿no? Sí. Es raro cómo las dictaduras a lo largo de la historia usan ciertos vocabularios como revolución, reorganización, como todo para poner orden, pero como a salir adelante. Sí. Sos orden, estás leyendo a Marx, chao, afuera, no estás en mi orden. Sí, pero los títulos que usan para sus procesos son raros. Exacto. Son medio como ambiguos. Sí, son bastante fuertes, de generar por ahí con el común de la estos vienen a salvarme. Sí, como unos títulos grandilocuentes que después no terminan siendo. Esa era la palabra que quise usar y no me salía en el vocabulario. Bueno, Félix Uriburu, golpe de Estado, llama a elecciones, pero unas elecciones bastante particulares, porque una gran parte del alvearismo del radicalismo va a estar proscripto y solamente se van a presentar los de la democracia cristiana, ¿sí? Agustín Justo era cordobés, Córdoba estamos más o menos igual ahora, ¿no? Era cordobés, lo traen para acá, lo traen para Buenos Aires, hace una alianza con el Partido Demócrata, los demócratas son ultraconservadores y ahí inicia en la década del 30 lo que se llama la década infame. ¿Por qué le hicimos la década infame? Porque las futuras elecciones a presidente van a ser en medio de un fraude con partidos políticos proscriptos. Por eso hicimos década infame. Y más infame todavía va a ser, perdón que grite Carito, más infame va a ser todavía por los pactos que hacen con organismos internacionales. Y ahí me meto en la actualidad. ¿Dónde fuimos nosotros? Al FMI. Fuimos en el 2016, fuimos en los 90, fuimos en los 70. En la década del 30 el FMI no existía, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ¿quién era el FMI de aquel entonces? Era Inglaterra. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Baring Brothers? Sí. Bueno, era más o menos lo mismo, ¿no? ¿A dónde tenías que pedir guita? ¿A dónde te tenías que arrodillar? A Inglaterra. Entonces, y ya había capitales británicos en la Argentina, ferrocarriles, algunos frigoríficos, como les decía recién, parte de la marina, de los barcos, quiero decir, que trasladaban mercancías, etcétera. Entonces, ¿qué hace Agustín Justo? Se junta con los terratenientes, con los dueños de las vacas, y les dice, bueno, sí, yo los voy a salvar a ustedes porque necesito que mantengamos la industria alimenticia, mantengamos
el país a flote, donde crecían exponencialmente la pobreza, la desocupación, con números astronómicos en ese sentido. Las clases bajas prácticamente no llegaba a nada. ¿A quién mando? A Julio Argentino Roca, mi vicepresidente. Julito Argentino Roca se junta el 1 de mayo de 1933 con Sir Walter Runciman. Walter Runciman, inglés hasta la médula, era ministro, tenía ocupado varios cargos, era diputado, era lord y además ministro de Economía. Bueno, vos venís desesperado, ¿no? Cuando vos venís desesperado, necesitas plata, no sé, dame lo que tengas, ¿no? Fue así. Lo cuento de modo gracioso, pero es terrible, porque las concesiones que da Argentina son increíbles, que vos decís, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? ¿Qué negociado hay acá? ¿No? Pues en realidad son negociados. Bueno, Julito Argentino Roca se junta con Walter Runciman, hacen el pacto Roca-Runciman, que es como es conocido en la historia esto, donde Argentina se compromete solamente a vender carne a Inglaterra. ¿No? Carne a Inglaterra. Vos decís, bueno, y son los que tienen la plata, y por ahí uno hasta ahí, vamos normal, ¿no? Bueno, sí, no, esto lo tiene. Un buen comprador que te asegura una compra mensual o no con frecuencia asegurada, ya tenés, las vacas nacen con ya comprador fijo. Sí, con un sello a cambio de, pues no, a cambio no salió esto, a cambio de que los frigoríficos que iban a exportar debían ser capitales británicos. O sea, vieron que les dije al principio, el 15% de los frigoríficos eran nacionales, el 85% restante era británico. Bueno, dentro del pacto Roca-Runciman, Runciman le dice, no quiero que entre una vaca o carne de vaca del 15% nacional que vos tenés. Si yo te compro, le compro a los frigoríficos que son capitales británicos, el 85%. O sea, yo voy a comercializar con los míos. Claro. Imagínense, pobres los que estaban acá. Sí. Pero además los que estaban acá empiezan a denunciar, que después Lisandro de la Torre lo va a hacer en el famoso asesinato Senado de la Nación. ¿Por qué? Eso va a ser otra historia, pues es larguísima. Pero Lisandro de la Torre, acá hay voces de políticos opuestos que te dicen, pero ¿por qué le haces todo el tiempo allanamientos, con el poder de la palabra, allanamientos, le pones multas al 15% de nuestros frigoríficos y el 85% de los británicos están vendiendo carne todo el tiempo? O sea que se aseguraba Inglaterra un circuito comercial entre sus capitales británicos y ellos. Claro. Eso una de las cláusulas que prácticamente nos arrodillamos. Otras de las cláusulas que vienen secretas, que nos enteramos al mucho tiempo después, que el traslado de la carne iba a ser también solamente en barcos británicos. Que no íbamos a agregarle un solo impuesto a esa carne. No le podíamos poner impuesto a la exportación de carne. Ahora, si yo hasta ahí pensaba, bueno, de última, vende el capital británico acá en Argentina, le compra Inglaterra, bueno, por lo menos en la salida tenemos que agarrarle un par de dólares en la carga impositiva. Totalmente prohibida la carga impositiva para los frigoríficos ingleses, sí para el 15% restante. Ok. Entonces, nosotros, vamos para que se entienda, nosotros dos, Fernández Suárez, ponemos acá un frigorífico, tengo 2 chacareros pobres que faenan al rayo del sol y todo. Tengo un negocio, ¿con quién? No, en un capital inglés. No, vende la Swift, vos no. Así, era así, Claro. Yo lo pongo en este y si consigo contexto, otro comprador, me matan con los impuestos. Y sí, te matan, no puede salir tu barco directamente. Entonces, claro. ¿Eso qué es? ¿Vieron cuando nosotros decimos hoy una destrucción de las pymes en la actualidad? Bueno, una pyme de un frigorífico nacional es un poco eso. Claro. Es la destrucción de tu mercado nacional para venderla afuera. Claro. Julito Argentino Roca, el hijo de Julio Argentino, dijo, una vez que le da la mano a Walter Runciman, que la Argentina era una especie de palabras más, palabras menos, ¿no? Que la Argentina pertenecía a su majestad británica y que en todo lo que tenía que ver con la compra-venta de productos. Como que pasábamos a ser un protectorado inglés dentro de la economía. O sea, la independencia reciente se la pasó por él. Sí, no existió, ya de 1880 para acá. Después, esto también le abría la puerta, este pacto no termina acá, este pacto termina también, pero no quiere decir que termina, este pacto, entre otras cosas, posibilita que Inglaterra sí meta mano, por ejemplo, en negociados que tenían que ver con el ferrocarril, porque algunos de los frigoríficos estaban dentro de la pampa húmeda, la pampa ondulada, la llanura pampeana, y vos tenías que trasladar esa carne al puerto de Buenos Aires. ¿Con qué las trasladás? Con capitales británicos de los ferrocarriles, que esto le va a dar después la llave para la privatización por parte de los ingleses de los ferrocarriles. Le abre la puerta a Inglaterra para que prácticamente se quede con los barcos, con los ferrocarriles, con la tierra que está alrededor de los ferrocarriles también,
Y esto posibilita también que Argentina, a la única población, al único país, mejor dicho, que le va a vender, es a Inglaterra, destruyendo tu mercado interno, arrodillándote por todo, sin pagar impuestos a la exportación, y que ese capital que entraba y salía de dinero iba a quedar solamente entre los operarios británicos, los dueños de los frigoríficos británicos e Inglaterra misma. O sea, la veíamos pasar por todos lados. La veíamos pasar por al lado. ¿Quiénes se enriquecieron? Y algunos terratenientes que tenían sociedades con estos ingleses. Es decir, vos te entró, no digo que no te haya entrado un solo centavo, te entró plata, pero ¿quién se la quedó esa plata? Es a donde nosotros siempre apuntamos. ¿Cómo terminó el gobierno de Justo? Bueno, terminó en un escándalo en el Senado de la Nación, hay una ley que el Congreso también aprueba, es decir, esto no fue un capricho del presidente Justo, lo pasó por el Congreso, y el Congreso, o sea que también el Poder Legislativo y fue cómplice de este negociado, que fue un negociado absolutamente que lo pone a Argentina de rodillas, y más que nada, más allá de ponernos de rodillas, no te permitía hacer transacciones con nadie. Claro, con otro país. Pero ¿qué se supone, al menos de lo que se decía, porque después las cláusulas que uno no conocía o las conoció después, en el momento, ¿cuál era el beneficio para Argentina acá? Teóricamente que iba a entrar dinero fresco, libras esterlinas frescas. Es decir, un pequeño detalle, el Banco Central de la República Argentina se crea gracias a este pacto. Ajá. ¿A qué es lo que voy? Para que se entienda. Vos necesitabas una institución para lo que vos decís. Bueno, la plata, ¿en qué beneficia a la Argentina? ¿Dónde va esa plata? Al Banco Central de la República Argentina, que el 93% de su directorio eran ingleses. Péguense un martillo, tienen el martillo, péguense en el dedo. Hace poco la Argentina llevó reservas en oro al banco inglés, sí. No nos olvidemos de eso. Bueno, todo esto nace en este sentido. El Banco Central de la República Argentina nace por el pacto Roca-Runciman, en donde Inglaterra, además de venderte, de comprarte, mejor dicho, la carne, esas libras esterlinas iban al Banco Central de la República Argentina. ¿Qué es el Banco Central de la República Argentina? Es la que actualmente lo sigue haciendo, es lo que regula la moneda. Es decir, si vos tenés faltantes reservas, como pasa ahora, no tenés peso circulante, porque nuestra moneda se basa en la cantidad de reservas en dólares que tenemos en el Banco Central. Bueno, el Banco Central fue de capitales ingleses, el 92% de ese directorio era inglés. O sea, ellos mismos te dicen, vas a subir plata, vas a bajar plata, te va a entrar tanto, te vas a... Bueno, el FMI es un poco lo mismo, te presto, pero las cláusulas te las pongo yo. Sí. El pacto Roca-Runciman es un poco, hace 100 años atrás, esto que está pasando con la Argentina en la actualidad. Necesita dólares, que no los tiene, entonces lo piden un financiamiento internacional, pero ese financiamiento internacional es el que te va a manejar la economía. Con el pacto Roca-Runciman pasa esto, hasta incluso el respaldo es el Banco Central de la República Argentina, que desde argentino tiene el nombre nada más, porque insisto, el directorio es manejado por capitales británicos. Vuelvo al ejemplo clásico de escuela. Ahora somos nosotros y no somos la pyme nuestra ya quebró, nuestro ya no fuimos, ya quebró, ya no tiene, ya está. Bueno, ahora tenemos una sociedad con los ingleses. Le vamos a comprar Carito. Carito es la Swift Argentina, que de Argentina tiene el nombre porque la Swift era inglesa. Le compramos carne. Bueno, ¿dónde dejamos esa carne? ¿Dónde dejamos la plata, mejor dicho? Al Banco Central. Y el Banco Central que te lo maneja, la misma Carito, la misma Swift. Mira que bien, Carito. Entonces, claro. Teóricamente, ¿en qué nos beneficiábamos? ¿En qué vamos a tener circulante? Sobre todo plata fresca. Claro. Pero la plata fresca nunca aparece para el que menos tiene, para la clase. Las clases populares entraron en una decadencia absoluta, no se invirtió en lo que tiene que ver con la economía del día a día, que eso es un poco lo que siempre pasa cuando uno sale a pedir a organismos internacionales. Esto termina en un escándalo, la década infame, no solo por gobiernos que llegan al poder a través del fraude, sino que también llegan por estos negociados bastante particulares, bastante extraños con en ese momento en la Inglaterra. El FMI se va a crear después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acá la Segunda Guerra Mundial termina, es un organismo para ayudar a los países que sufrieron la guerra, etcétera. Bueno, pero los postulados son una cosa, después en el hecho es otra. Esto termina en un escándalo, termina siendo denunciado en el Senado de la Nación por Lisandro de la Torre. Hay dos apellidos que no me quiero olvidar. Uno es Pinedo, Federico Pinedo era ministro de Economía de Agustín Justo, que es también uno con Julio Argentino Roca, uno de los que avala esta entrada de capitales
ingleses extraños, y Duhau, que era una especie también de Toto Caputo, vamos a de alguna forma, así, para que me entiendan, que son denunciados por Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación y que lamentablemente esa sesión termina en un escándalo por el asesinato de Enzo Bordenave, que era el senador que recibe la bala porque se pone adelante que iba a ser disparada contra Lisandro de la Torre por denunciar estas cuestiones de negociados que al común de la gente nunca le llegó ese dinero y que sirvió para beneficiar a los terratenientes que eran socios de los ingleses. Para terminar, para pegarnos otro martillazo, esta vez apunten al dedo chiquito, muchos de los frigoríficos del 15% restante, que eran nacionales, tuvieron que venderse. Claro. Tuvieron que o venderse o rematarse o caer, y bueno, mucho de ese acceso, no solamente al frigorífico, sino a la tierra, fue de capitales ingleses también. Bueno, bien, qué lindo, esperanzador, sobre todo porque tenemos una historia rica en acuerdos que van a marcarnos por años para adelante. No es, después es una denuncia, sí, se puede hacer hasta un juicio político si uno quiere, pero el daño ya está hecho y por años... Sí. Después quién la paga. Claro. Esto. Bueno, pido perdón por el bajón. Vamos a traer algunos temas más divertidos para la próxima, para que no se nos aburra la gente, para que no cambie de radio. Hola, mi amigo. Llegó. Hola, mi compadre. Mi socio. La variante. Acaba de llegar Jorge el Brujo Muggeri de la emisora, por eso aclaramos que acá me pongo de pie. Se acaba de distraer porque llegó el más grande. Bueno. ¿Qué hacemos la próxima? Vemos la semana que el tema... Depende cómo venga la actualidad, ahí iremos a buscar el... Vamos a tratar de ser la menos bajón la próxima. Bueno, yo me estoy retirando. Me estoy retirando la historia, igual voy avisando. No se puede. No se puede retirar. Con los discursos que estoy escuchando me retiro totalmente. Digo, 6 libros, ¿para qué? No se puede retirar, Lo aclama la audiencia. De acá no, pero de otros lugares me voy retirando ya, pues no hay lugar para mí. Me siento como San Martín en el exilio, sin ser San Martín, obviamente, ni me parezco. No, bueno, pero aquí en Radio Ciudad de Luján siempre va a tener las puertas abiertas y tiene un lugarcito para sentarse cómodo y tomarse un matecito. Muchas gracias. Fede, muchísimas gracias. Al contrario. Hasta la semana que viene. Fede Suárez trae su columna de historia, que en este 2025 la hemos renovado. Ella se sumaba, ¿qué tenía que ver? La renovó Fede. Y trae temas de actualidad. ¿Qué pasa en el día a día? ¿Qué pasa hoy en Argentina? ¿Y qué antecedente histórico tiene eso?